Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Hemos tenido un poquito de percance en directo, pero bueno, supongo que los que lo veis grabado pues no lo habréis notado. Y a la persona que está conectada, pues nada, que perdón. Y aquí tenemos a Roberto, ¿no, Roberto? Y te voy a dejar a ti que te presentes, la verdad. Si yo soy impresentable. Bueno, psicólogo con un montón de experiencia en cuidados paliativos, un magnífico comunicador y, y bueno, forma parte del profesorado del máster, abarca toda la parte de la comunicación, del duelo, también dará el taller sobre eso. Y hoy la webinar, pues queríamos hablar acerca de la comunicación pues compleja en los cuidados paliativos, tanto con la familia como con los pacientes. Así que, Robert, yo no tengo nada más que decir. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas las que me estáis escuchando, los que lo oiréis después en diferido, porque así estamos en este mundo de la virtualidad, ahora que está tan de moda el metaverso y todas estas cosas, me siento aquí como una holografía que puedo de repente aparecer un día en una casa cuando estéis con las pantuflas puestas ahí tomando el cafecito y de repente pues digo, ala, me da por escuchar a este ser humano, a este ciudadano. Bueno, pues lo primero agradecerte, Hispana, como siempre, pues tu cariño, tu respeto y tu confianza, pues por permitirme estar esta tarde aquí. Bien, el tema teníamos era de 7 a 8 y cuarto, una horita y cuarto, hemos empezado 20 minutos tarde. Bueno, me extiendo, ¿no? Un poquito ese 10 minutos, un cuarto de hora que hemos perdido. Media horita es suficiente, ¿eh, Robert? No pasa nada. Sí, quieres decir que lo dé en media hora, dices. Sí, media horita. Media horita. Vale. Bueno, vale. Entonces me tengo que recolocar porque tenía más o menos una presentación para una hora, hora y poquito, pero bueno, pues voy a dar ese aspecto más central de la comunicación, ¿no? Teníamos manejo de situaciones complejas en la relación con el paciente y la familia, en situaciones pues de sufrimiento, de estrés. Entonces, cuando hablamos para los profesionales del mundo de cuidados paliativos, del mundo del ambiente sanitario, sociosanitario, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, enfermeras, auxiliares de clínica, doctores y doctoras que estáis escuchando, pues entender que cuando hablamos de la ayuda o estamos hablando de la ayuda desde el aspecto de los cuidados paliativos y desde la comunicación, tenemos que tener una visión de ser humano, una antropología, una manera de entender y comprender al ser humano. Entonces, cuando hablamos de ayudar desde el punto de vista de la comunicación, de los aspectos del lenguaje, estamos hablando sobre todo de relación. Aquí hay dos protagonistas: ayudado, el profesional, y ayudante, el paciente y la familia. Y lo que vamos a trabajar ahí, nada podemos hacer para controlar lo que va a ocurrir. Por supuesto, lo vais a controlar desde los aspectos básicos de la medicación, los tratamientos, toda la anamnésis, el diagnóstico y el tratamiento. Síntomas refractarios de difícil control, toda la situación de confort. Pero aquí nos vamos a centrar en el aspecto comunicativo, con lo cual aquí el eje central, la clave central de todo lo que estamos hablando, tiene que ver con la relación. Luego, ayudante, que se coloca frente a ese ayudado: doctora, enfermera, psicóloga, trabajadora social, fisio, auxiliar de clínica, todo el mundo, los profesionales, voluntariado, todas esas personas que quieren entrar en el encuentro. Luego, no podemos controlar la situación de sufrimiento, lo que amenaza al paciente, lo que es la vivencia de su proceso de enfermedad, ni podemos controlar lo que estamos sintiendo nosotros en relación con el otro, pero podemos controlar ese espacio de encuentro. Y aquí surgen tres actitudes fundamentales para manejar la relación. Informar no es comunicar. Hablar no es comunicar. Tiene que haber un emisor, un receptor, pero aquí sobre todo está la actitud. Yo como ayudante lo que voy a construir es el parámetro que puedo manejar, el vector que puedo manejar, que es el vector comunicacional, relacional. Lo que voy a hacer es generar un espacio de encuentro donde permito al otro
actitud de hospitalidad, que entre en comunicación conmigo y yo desde mi apertura emocional, desde el encuentro con el otro, desde una actitud de una sana compasión, ahora mientras te escucho, yo también siento, pueda de alguna manera activar mis capacidades mentales superiores, yo inicio una actitud de empatía, una predisposición, yo ahora voy a prestar atención, coger el mundo de significados y sentimientos que el otro me está arrojando y crear ese espacio de encuentro, donde yo le permito al otro de alguna manera comunicar, expresar significados, emociones y sentimientos. Y yo desde ahí poderle devolver esa comprensión. Con lo cual, lo que vamos a manejar es el vector relación. Por eso, ¿qué visión de ser humano nos inspira? ¿Cómo nos hace conocer la ayuda? Se trata de una aspiración de vivir aquí y ahora nuestras cualidades esenciales. Soy doctora, estoy de alguna manera con mi competencia técnica, mis conocimientos, mis habilidades y destrezas en el plano de lo técnico, de los conocimientos a la hora de hacer la anamnésis, ahora a la hora de hacer el diagnóstico, el tratamiento y la evolución. Pero aquí vamos a estar presentes desde mi yo, desde la persona que yo soy, y conectarnos al ser aquí y ahora que yo soy. Conectar con el ser del otro siendo mi yo real aquí ahora. Lo que quiere la otra persona cuando está viviendo una situación de dolor y sufrimiento es otro bicho humano que se coloque frente al otro que sufre y que sea una relación auténtica, genuina y cordial. Yo me dispongo, yo vivo en mí, yo me siento, yo de alguna manera estoy en relación con el otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Y me pongo mi yo latente y desde ahí me pongo en disposición de ayudar al otro. ¿Por qué? Porque como profesionales del mundo de la salud queremos comunicarnos mejor con los pacientes, pacientes que están gravemente enfermos y sus familias. Y sabemos que es desde ese profundo respeto a las profesionales sanitarias de ayuda. Queremos hacer bien nuestro trabajo, porque es nuestro sentido. Me persigue un valor y sé que mi realización determina de alguna manera cómo nos vemos, sentimos y nos valoramos. Queremos, sabemos y podemos hacerlo bien. Por eso cuando entramos en relación con el otro, con el semejante que sufre, nosotros estamos en la disposición de querer ayudar. Me paro y ejerzo mi actitud. ¿Tú de qué vas, tía? Pues yo quiero pararme y quiero escuchar, entender y comprender. Ahora, ¿desde dónde estamos hablando? En el ejercicio de nuestra profesión nos estamos encontrando con personas que viven situaciones límite, que amenazan su identidad, que tienen una sensación de pérdida de control, que muchas veces sienten la angustia y evalúan su dolor como imposible de afrontar y viven emociones en sus zonas subcorticales, infradiafragmales, en la parte de alguna manera subcortical, lo que están viviendo es una angustia, una sensación de desesperanza, de desmoralización. Y eso determina muchas veces las reacciones emocionales que van a tener. Estamos hablando de personas que tienen comportamiento que muchas veces no les ayudan a abordar su situación de enfermedad, adaptarse y ajustarse y afrontar su grave situación de enfermedad. Y los profesionales, cuando estamos ahí en relación con el otro que sufre, que ha perdido el control, que siente que sus recursos son limitados, que siente la amenaza, la indefensión, la angustia, la desesperanza, nosotros también reaccionamos emocionalmente y tenemos vivencias, también reaccionamos frente al dolor del otro. Muchos trabajadores, muchos profesionales dicen que se sienten en ocasiones frustrados, irritados, sobrecogidos por las emociones que el paciente y su entorno familiar muestran. Por eso estamos ante situaciones de alta intensidad emocional, que pueden tener una duración prolongada y repetirse en cada intervención que efectuamos con el paciente y la familia. Por eso es muy importante, y esto es un pinchito, esto es un aperitivillo en esta media horita, pero si por lo menos pudiésemos pararnos y entender que mi competencia técnica, mi habilidad y mi destreza técnica, mis conocimientos teóricos, mis capacidades, destrezas y habilidades como técnico son muy importantes, pero saber ser, estar con el otro, vincularnos con el otro, es muy importante. Con lo cual, la comunicación no es un plus, no es un añadido. No puedo diagnosticar, no puedo tratar si no entro en conocimiento con el otro, si no hay vínculo, si no hay conexión, si no, no hay apoyo posible. Es más, como médicos sabéis muy bien
que vais a hacer la anamnesis, el diagnóstico, a través de lo referido, de lo comunicado, todo lo que asociáis a datos objetivos que tienen que ver con diagnósticos diferenciales, que tienen que ver con evaluaciones objetivas y evidentes, sujetas a vuestros manuales, todo de alguna manera es referido a través de síntomas, a través de signos. Pero sabéis muy bien que muchas veces los signos y las reacciones psicofísicas van a estar mediadas por la comunicación que hace el otro. Por eso, mejorar la comunicación, adquirir conocimientos de la psicología de la comunicación, de la logística y de la metodología del counseling y la psicoterapia es muy importante. ¿Por qué? Y esto lo sabemos muy bien desde psicología, desde psiquiatría, del trabajo social. Las conversaciones que tienen lugar entre los profesionales y los pacientes y las familias se recuerdan siempre. En estos años, de hace más de 20 años haciendo terapia individual y terapia grupal en grupos de duelo, cuando intervenimos meses después con la familia en los procesos de duelo, los deudos, las personas que han perdido un ser querido, recuerdan esos momentos difíciles donde las conversaciones con el médico, la enfermera, fueron de una carga alta, emotiva, por lo significativa y cargada de sufrimiento, ya que el contenido de la conversación reflejaba un momento muy crítico en el diagnóstico, en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad y en el proceso final. Y se recuerdan palabra a palabra. Por eso, cuando lo vemos en Index, en Rol de Enfermería y en otras muchas revistas del mundo de la atención sanitaria y sociosanitaria en enfermería, vemos que lo que más recuerdan las personas no son tantos los procedimientos protocolarios hechos en el plano físico, sino aquellos aspectos de la comunicación. Recuerdan y lo saben si el profesional fue honesto, auténtico y amable, si fue eficaz a la hora de hacerse comprender y comprender de forma empática, compasiva y cordial, o por el contrario fue frío, distante, enmascarando su miedo en palabras de difícil comprensión, muchas veces cargadas de tecnicismos y expresiones que le apartaban de su realidad. Por eso es muy importante que el otro, a la hora de relacionarse con su médico, con su enfermera, sienta de alguna manera que el otro capta su mundo emotivo, su marco de referencia, que hay un vínculo, un apoyo, que de alguna manera no es colonizado, controlado, cosificado, sino que vivir la enfermedad, sentir que estoy siendo apoyado, es que del otro capte el significado de la situación de sufrimiento. Y para eso es muy importante la competencia relacional. ¿Cómo se habla con pacientes y familiares? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la cruda realidad objetiva y la esperanza? ¿Cómo mantener viva la confianza y evitar la confusión y la angustia, muchas veces paranoide, que promueve la suspicacia, la ira y la desconfianza con la familia? ¿Qué nos puede hacer sentir como profesionales más seguros guiando el proceso terapéutico y el acompañamiento, sabiendo que podemos sostener el dolor del otro? ¿Cómo responder ante las preguntas difíciles? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuánto tiempo me queda, doctora? ¿Me voy a morir? Esto es fundamental. Por eso todos los estudios han demostrado que la comunicación es esencial para que los profesionales realicen su trabajo. ¿Por qué? No es una característica transversal que todos los profesionales debemos tener a la hora de enfrentarnos al dolor y al sufrimiento del otro. No, es que ayuda y favorece la adaptación al proceso de enfermedad, reduce el dolor y los síntomas físicos, es coadyuvante y reforzante de la medicación, mejora los resultados de los tratamientos y genera niveles de satisfacción, de confort en relación a los cuidados y a las atenciones recibidas. Pero esto también es muy interesante ahora en el mundo de los autocuidados, el mindfulness, el yoga, la autorregulación emocional, todas estas tácticas o técnicas que se dan y filosofías, experiencias que se dan para el autocuidado, pues a veces una buena mejora del estrés, un buen protector del estrés, un buen manejo del desgaste psicológico en la profesión es, de alguna manera, prevenir conflictos en la relación, aumentar el sentido y la satisfacción en el trabajo. Solo manejamos lo que conocemos y solo conocemos lo que tiene sentido y solo tiene sentido aquello que de alguna manera es significativo para nosotros. Y esto es un aprendizaje, es un don, una personalidad, un rasgo de personalidad. Mirad, a veces nos damos cuenta, y a lo largo de estos años yo lo he visto como profesional, a medida que los profesionales de la salud y de la ayuda avanzan en el ejercicio de su profesión,
dejan de ver cómo se comunican otros colegas. La intervención en la relación con los pacientes tiene lugar en privado y solo toman conciencia de cómo ha sido el proceso comunicativo cuando lo hacemos realmente muy bien o realmente muy mal. Y a veces, ¿qué ocurre? Cuando vas trabajando muchos años con algunos compañeros, vas adquiriendo unos mensajes que ya son más protocolarios, más automáticos. Se pierde muchas veces la individualidad y la especificidad del sufrimiento particular. Se pierde esa dimensión subjetiva de cada encuentro, la oportunidad de cada encuentro y de alguna manera tenemos que pararnos. Con lo cual, primera idea, fuerza de este taller. ¿Qué podemos hacer para modificar la comunicación? ¿Qué está pasando? Ahora estoy hablando con este paciente enfermo de cáncer, con cáncer de mama. ¿Qué está pasando? Está hablando, está relatando, está haciendo suyo su dolor, nombrándolo, expresándolo. Para un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? Reconoce, tome conciencia de lo que está diciendo. Haz silencio. Observa. Y desde ahí, sé con el otro. Muestra esa actitud de apertura, de comunicación, de vínculo. Y para qué estás sintiendo, de qué te estás dando cuenta. Y ahora responde con flexibilidad, con resiliencia, sabiendo que tus emociones están conectando en sintonía con el otro. Por eso es muy importante el ojo clínico que decís las doctoras, pero también es muy importante la boca y el oído clínico. Prestar atención a la comunicación, cómo me mira, qué está diciendo, y sobre todo la comunicación no verbal. Y sabiendo que es un proceso bilateral, no hay comunicación si yo solo informo. Por eso es muy importante. Segunda idea fuerza que voy a plantear ahora. No puede haber ayuda, no puede haber comunicación si no hay un vínculo. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos este ejemplo. Por supuesto, son ejemplos que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a conectar. Voy a poner el ejemplo muy típico que os puede pasar a médicos, a enfermeras. Imaginaos a una paciente, María, con cáncer de mama, que le vais a dar el alta y se va a ir a su casa. Entonces vamos a meter la cámara como en una especie de reality. Imaginaos por un momento esa situación, está María y entra el doctor. Por supuesto, me gustaría que no pensarais que estoy señalando errores o que estoy criticando ningún tipo de actuación. Nos puede pasar a trabajadores sociales, a psicólogos, enfermeros, auxiliares, fisio, terapeutas ocupacionales, a todas esas personas que estamos interviniendo. Os cuento un poco. María padece un cáncer de mama desde hace 4 años. Desde hace unos meses ha sufrido una recaída, con los consiguientes tratamientos de quimio, operaciones y demás. Su situación física ha empeorado y después de desaconsejar seguir con el tratamiento, situación esta que es decidida por el médico y ella, retorna a su domicilio. En la primera visita, María cuenta a la doctora y a la enfermera del equipo de soporte hospitalario a domiciliario, le cuenta esto a la doctora. Nunca he conseguido conectar con el doctor Blanco, mi oncólogo. La verdad es que parecía muy buena persona y muy preparado, ¿sabe usted? Pero tras una avalancha de preguntas sobre los síntomas y mis reacciones al tratamiento, le interrumpí y le dije si podíamos parar la conversación, porque me estaba poniendo mala. Se lo cuenta la doctora de paliativos que le ve ahora. ¿Qué sucedió? Vamos a observar, a escuchar como un reality. Imaginaos que meto la cámara y estamos viendo desde afuera, ¿no? Como la isla de los famosos, ¿qué ocurrió ahí? María estaba en la habitación, esperando a su oncólogo. La enfermera le había dicho el día anterior que hoy le daban el alta. Ella ya había hablado con el médico de lo oportuno de parar el tratamiento e ir a casa a recuperarse de las secuelas. Ella estaba nerviosa. Imaginaos, sentado en la cama, había recogido, le habían traído algo de comer. Quería hablar de lo que iba a pasar a partir de ahí. Intuía que si dejaba el tratamiento la enfermedad avanzaría. Intuía el pronóstico, pero quería saber si había otra posibilidad. O más bien, qué sucedería a partir de ahora. Luego estamos con una paciente que está sentada, está a punto de recibir el alta y en su ego, ese lorito que todos tenemos ahí, controlador, está con los ISIS,
qué pasará, y si me quitan el tratamiento, y esto cómo evolucionará, y cómo irá mi enfermedad. Lo que podemos aprender de esta situación. María está angustiada porque se da cuenta de lo que significa tomar la decisión de dejar el tratamiento. Lo ha decidido por las consecuencias adversas que estaba padeciendo. Sí, ella toma una decisión hace un par de semanas. Y aunque decidido con el médico, no había reparado las consecuencias futuras de la decisión. Cuando pensamos aquí y ahora, en este aquí y ahora, en ese ser actual, yo aquí y ahora, que ahora vivenciamos el presente, el momento actual, pero somos biografía y nuestro ego, nuestro cerebro anticipa y va pensando en el futuro. No había reparado en las consecuencias de su decisión. Solo en el aquí y ahora, en este momento que va a recibir el alta, ella es la primera vez que toma conciencia de la gravedad de su situación y la repercusión de su decisión. Y en ese momento, cuando siente que está sintiendo el miedo le conecta con la rabia, conecta con esa herida futura de abandono, de rechazo a la situación, su ego controlador percibe, evalúa malo y de repente empieza a decir, ¿y si? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Y en ese momento se activan sus angustias, se activa su visión de túnel, su anticipación del futuro. Visualiza en su imaginación cómo serán las próximas semanas en casa y la inundan las preguntas sobre la evolución. ¿Qué pasará? ¿Tendré complicaciones? ¿Cómo me valdré por mí misma en casa? Aunque me cuidará mi hija, no para de preguntarse, ¿y ahora qué demonios pasará? Aunque intuye lo que pasará. ¿Qué sucedió a continuación? El doctor Blanco llega tarde. Su último paciente, un hombre con cáncer de colon y metástasis, no respondió bien a la quimioterapia y se mostraba ansioso y rabioso. No paraba de hacerle preguntas al doctor sobre el pronóstico y lo que podía o no podía hacer. Aún tiene en la cabeza al paciente de cáncer de colon, aún tiene todavía impregnada en esa atención, en esa memoria, en esas capacidades mentales superiores, el recuerdo de la anterior conversación. Y entra todavía cansado, agotado, a la siguiente conversación. Aún tiene en la cabeza la conversación que ha tenido con él, pues lo que he dado en su mundo interior, la sensación de que no estaba haciendo lo suficiente y que el paciente todavía con esperanza de vida larga se ponía en lo peor, pensando que eso ya era el fin, con lo cual entra a la habitación de María. Está distraído cuando empieza la conversación con María y coge la historia clínica y la relata sobre el proceso, dándole indicaciones de que no se preocupe, que en casa va a estar muy bien y ya los médicos del equipo de atención domiciliaria la van a atender y su médico de cabecera le seguirá en el domicilio, sin prestar ninguna atención a lo que la paciente necesita. No ha habido vínculo, no ha habido relación. Entra, coge la historia y empieza a relatar y dar información que no se preocupe, sin reparar en qué es lo relevante para ella y qué significa ahora tener que dejar el tratamiento. ¿Qué podemos aprender? El médico se siente abrumado y piensa, otra mala noticia y otra situación de sufrimiento porque las cosas no van bien. No ha terminado con la conversación anterior y en su mundo interno viene cargado con la angustia y la rabia del paciente anterior. Y ahora se encuentra con otra paciente que vive el dolor de la incertidumbre y tiene que hablar de la verdad. ¡Otra vez! Ha cometido el primer error, empezar una nueva relación, una nueva comunicación, un encuentro, sin estar preparado para ello. Imaginemos la conversación. El doctor Blanco, hola María, ¿cómo se encuentra? Con ganas de irse a casa, supongo. ¿Cómo ha pasado la noche? Con respecto al dolor del costado, ¿está mejor? Si os dais cuenta, el médico hace varias preguntas y no espera respuesta entre una y otra. María, bueno, más o menos, tengo molestias y estoy muy cansada. La paciente responde a la última como era de esperar, fijando la estructura del encuentro. El doctor Blanco continúa, no se preocupe, con el tratamiento en unos días se irá encontrando mejor. Además, su médico de cabecera y el equipo de domicilio le irán informando de todo y dándole lo que necesite. Es una respuesta centrada en el problema, directiva, centro toda la atención en el alta, es una respuesta de apoyo-consuelo centrada en la solución. Busca desdramatizar y quitar la pena, centrar la atención en los síntomas y en su preocupación. El médico no pregunta a ella qué quiere, qué necesita aquí ahora. Ella puede pensar que ahora no es el momento de hablar con él de la evolución y complicaciones, ya que le ha dejado claro que son otros. María le responde,
Bueno, doctor, me preocupa esta fatiga y el dolor es continuo. Espero que pueda andar en casa y valerme por mí misma. Mi hija tiene que trabajar, ¿sabe? Y no viene hasta tarde. Además, si me encuentro mal, los médicos van a venir a casa cuando los llame, ¿verdad? O vendrán de vez en cuando o todos los días. ¿Cómo va a ser? La paciente empieza a colocarse frente a lo que le preocupa, cómo la atenderán, sus necesidades, expresa la ansiedad que experimenta y no dejará de experimentar hasta que no se hable de su enfermedad y de cómo va a ser la evolución y si va a tener tratamiento para el dolor o las complicaciones. El doctor Blanco, ¿qué le contesta? Otra respuesta de apoyo-consuelo. No se preocupe por eso, María. Lleva su tratamiento pautado y las personas que le atenderán en casa verán su historial y lo que necesita. Ahora tiene que pensar en relajarse en casa, reponerse y poco a poco iremos viendo lo que necesita. El médico hace caso omiso de la preocupación de la paciente porque no la comprende, no hay empatía, no hay una sana compasión, no hay un pellizco interno, no hay un encuentro. Está colonizando, está desdramatizando, está entrando en el mundo del otro y entra en su mundo para decirle lo que tiene que hacer. Llegados a este punto, haría falta una gran labor de reestructuración del encuentro para establecer un vínculo que permita generar confianza, que ayude a la apertura y abordar el marco de referencia de María. Con lo cual, las verdaderas preocupaciones de María, el médico las está obviando. Luego, si os dais cuenta, es una situación donde el médico, ante el alta, primero entra la enfermera. ¿Estarás contenta, María? Ya te vas de alta. Da, por supuesto, apoyo consuelo, me centro en el problema y digo lo que tiene que sentir. Con lo cual me centro en la persona, pero no le permito que me hable. El médico entra y también intenta controlar la conversación. Luego, ¿ha habido encuentro? No. ¿Ha habido vínculo? No. No ha habido una disposición de crear un marco de referencia, un espacio de encuentro en el cual yo hago que el otro entre en mí y yo entre en el otro y le permita al otro comunicar desde su libertad y su responsabilidad lo que piensa, lo que siente, el significado de lo que vive. Con lo cual nos centramos solamente en la hoja. Problema, médico y paciente acuden con sus propias agendas. Voy a utilizar es de Tarski y de otros muchos investigadores, Robert Buchman también lo habla, del concepto agenda. ¿Qué es la agenda? Mis percepciones internas desde mi yo que piensa, siente, mis expectativas, deseos y necesidades. El médico tiene una expectativa, deseo y necesidad, hacer una buena alta. La enferma se hace consciente del diagnóstico y empieza a intuir el pronóstico. No hay una situación de evitación o de negación. Empieza a sentir esa ansiedad anticipatoria de qué pasará con ella. ¿Qué ocurre? Médico y paciente no están en el mismo nivel. Uno está en la COPE, Rajoy, y otro está en la sexta, Pablo Iglesias. No hay comunicación. O sea, no hay vínculo, no hay puente, no ha habido un espacio de encuentro delimitado donde el profesional en apertura, consciente, en una disposición de atención, de aceptación del otro y de empatía, permite al otro, desde su hospitalidad, que reconozca, identifique y ponga nombre a lo que está pensando y sintiendo. El profesional no le devuelve esta información, con lo cual el otro se calla su agenda. Si bien el doctor Blanco lo que buscaba era tranquilizar a la paciente, que se marchara de alta animada y confiada de que iba a ser atendida muy bien en su domicilio, no tiene en cuenta lo que le preocupa de verdad a la paciente. No le dio la oportunidad a María de focalizar en la conversación sus necesidades, el mundo de sus significados, los puntos a tratar en un alta. Con lo cual, ahora que me quedan nada, 7, 8 minutos en este taller chiquirriquinín, que es muy importante como profesionales del mundo de la salud en cuidados paliativos y en la comunicación. Muy importante, crear un espacio de vínculo y de encuentro, salir a la disposición de encontrar el otro. Empatía no es ponerse en el lugar del otro, es generar un espacio de encuentro, un espacio de hospitalidad, en presencia, yo aquí ahora, permito al otro que me exprese sus significados, emociones y sentimientos. Y desde ahí yo, devolviendo la comprensión, el otro reconoce, identifica, pone nombre a su dolor, lo nombra, lo examina y juntos vemos qué es realmente lo que le preocupa. Con lo cual, como doctores, como enfermeros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por la agenda, por el marco de referencia del paciente. Si se hubiera dado cuenta
de lo ansiosa que estaba María y de que quería hablar de su enfermedad, tanto la enfermera que entró antes, dándole enhorabuena porque se iba de alta, como el médico que entra, podía haberse dado cuenta de que la paciente estaba empezando a intuir pronóstico, a expresar una pregunta difícil: ¿qué me pasará? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo me va a influir esto? ¿Alguien me podrá ayudar? ¿Qué pasará con mi enfermedad? ¿Qué voy a necesitar? Con lo cual, lo primero es generar una agenda del paciente. La doctora se para, observa, se sienta, como dice Bruguera, como dice Brian Ferry y otros muchos investigadores en el mundo de la comunicación, para generar ese espacio de sostención, de contención, donde permitas al otro hablar de lo que realmente necesita y quiere. Para hacer esa apertura, esa llave, la doctora se para y dice: bueno, María, ¿qué esperas de mí ahora que te vas de alta? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas ahora? Y ahí es la llave de entrada, y en ese espacio de hospitalidad dejar que el otro vuelque, exprese, reconozca, identifique y ponga nombre a lo que está viviendo. Es fundamental para el buen desarrollo de la entrevista, encuentro, sesión, conversación, que el profesional entienda los significados, las emociones, los miedos y preocupaciones del enfermo. Si no son de tu agrado las palabras exactas que estoy diciendo, pues utiliza algunas que sean más con tu personalidad. No hagamos el modelo anglosajón americano, donde para, da una pregunta subsidiaria, devuelve no sé qué. No, no se puede protocolarizar. La conversación entre dos bichos humanos no se puede protocolarizar como se puede protocolizar la intervención o el cuidado de una gangrena de Fournier o de una úlcera por presión. Cuando yo hablo, no sé lo que va a contestar el otro, pero sí que tengo una estrategia. Creo el vínculo y fijo la agenda. María, soy la doctora, vengo a hablar contigo. ¿Qué esperas de mí ahora que se va a dar el alta? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que necesitas? Desde el primer momento, el profesional debe intentar comprender lo que le preocupa a la paciente. ¿Cómo ve su situación? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la interpreta? ¿Y cuál es el significado y el sentido que pueden ahora trabajar juntos y el puente que se puede construir? El médico podía haber sintonizado, entrar en sincronicidad, en ese reconocimiento del otro, en esa devolución de lo que estoy sintiendo y el otro está sintiendo, generar ese espacio, ese puente, preguntando: ¿qué es lo que te preocupa? Y delimitar así un terreno común en el que decidir qué debería salir de esta primera entrevista. Por eso es muy importante atender a todas las dimensiones del paciente. ¿Cómo fijar la agenda para una consulta? Tener un mapa cognitivo. Primero, crear el clima. Me siento, dejo los papeles, miro a la cara. Muchos estudios sobre comunicación ya nos señalan desde hace años que sobre todo la disposición se escucha con el cuerpo, con la mirada. Esa comunicación no verbal, ese gesto de sentarme, mirarte, es una manera de abrir el espacio de hospitalidad y de encuentro, de generar el vínculo, la relación, esa proxémica de sentarse. Pregúntale al paciente qué quiere saber, qué esperas de mí, qué necesitas saber, qué es lo que más te preocupa, ¿hay algo más? Explícale la agenda. Navarro Góngora habla de que en atención primaria más de la mitad de los pacientes nunca comunican al médico el objetivo de la consulta y por qué han venido a verle. Eso de que no le dice la verdad ni al médico es algo que ocurre muchas veces, y en los equipos de trabajo, en la relación con compañeros, en la relación de pareja, muchas veces cuando expresamos de forma denotativa algo, casi siempre ocultamos la actitud que hay detrás. Y muchas veces sabemos muy bien lo que esperamos del panadero, de lo que esperamos de la persona que nos hace la pizza en la pizzería, o la cajera que nos da la compra y nos la cobra. Pero muchas veces no sabemos exactamente, como profesionales del mundo de la salud, qué espera el otro de mí. Explícale qué vienes a hacer. Mira, María, mi cometido ahora aquí es darte el alta. Y quisiera aquí ahora que tú y yo veamos y que comprendas que para mí es muy importante ver en qué disposición estás, y mi tarea ahora es dar un buen alta, informarte. No obstante, quisiera preguntarte cuáles son las cosas que a ti te preocupan.
Por eso es muy importante proponer la agenda para la consulta, acordar con el otro, cordis, corazón, acordar, pedirle al paciente su opinión. ¿Te parece razonable? ¿Te parece que tratemos entonces este asunto? ¿Qué es lo que te preocupa? Pues no sé cómo será mi enfermedad. ¿Quieres que ahora hablemos de esto? ¿Qué quieres saber? Claro, si tuviera más tiempo, ahora vendría la pregunta difícil, vendría la comunicación de malas noticias, de hablar del pronóstico. No obstante, alguno me podría decir, es un alta, ¿qué puede saber el paciente? Bueno, pues ahí para crear el vínculo tengo que mostrar atención, ver el interés, mostrar positividad y cordialidad y preocupación y estar en cooperación con el otro. ¿Qué quieres saber? Esto no se protocoliza, es una táctica, es una estrategia y el contenido de la conversación irá evolucionando a medida que vaya la conversación. No requiere compartir fluidos con el paciente, no tengo que quedarme a vivir allí en la habitación 14 horas. Si nos dieran 1 euro por cada vez que decimos no tengo tiempo o no tengo recursos, pues tendríamos las vacaciones pagadas ya, las del verano que viene. Seguramente todos los que me escucharéis, pues diréis, es que tengo muchos pacientes. No, se trata básicamente, ¿qué te preocupa? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué necesitas? ¿Cómo ves tu situación? ¿En qué te puedo ayudar? El tiempo y el proceso. Mirad, lo que sabéis de geriatría y habéis trabajado muchos años en geriatría, sabéis que había una escala de depresión, la escala Yesabás. Primero fue de 50 preguntas, después fue de 25 y después de 15. Con el tiempo, desde la psicopatología, muchos técnicos, muchos investigadores decían, pregúntale usted al paciente, ¿usted está triste? Si la respuesta es sí, tendrá una correlación máxima. No le preguntes a qué edad le salieron los dientes, porque te lo va a contar, pero si tú le preguntas directamente, la persona te lo va a decir. Luego, ese tiempo es un kairos, es una oportunidad. La sintonía está en función del proceso de la enfermedad. Cada encuentro posee sus mensajes concretos. Por supuesto que no se puede hacer relación de ayuda counseling en 5 minutos, pero se puede hacer 5 minutos de counseling. Pues claro que sí. Y esto no es demagogia, es sentarme y preguntarle al paciente. Ahora, va a haber variables personales de la biografía del paciente, su historia de apego, su inconsciente, su estructura de personalidad, la tuya, que van a estar en relación. Ahora, el fracaso, la interrupción de la comunicación puede ser responsabilidad tanto del emisor como del receptor. ¿Qué mensaje se emitió? ¿Cómo lo hicimos? Entonces, tenemos que preparar cada encuentro. Cuando estaba con mis compañeros allí en los hospitales donde he trabajado, equipos de atención domiciliaria, equipos de hospitalarios, de soporte hospitalario, unidades de cuidados paliativos, cuando teníamos una reunión con la familia, siempre le decía a la doctora, respira, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Cuál es el objetivo de la reunión? ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Por dónde empezamos? Por preguntarle a la familia cómo ve la situación, qué es lo que espera a nosotros, qué es lo que le preocupa y ahora cuáles son las dificultades que están observando. Y juntos centramos la reunión. ¿Os parece entonces que tratemos este tema? Siempre es un lenguaje compartido, la agenda. Si hay interrupciones, si hay dificultades, pues posponer la agenda y lo vamos a señalar. Si el paciente va acompañado de un familiar y un amigo cuya agenda difiere del paciente, implica al familiar, la tienes ahí. Mira, Carmen, tú eres la hija de María, ¿verdad? Mira, ¿te parece bien si le pregunto a tu mamá qué espera de la visita de hoy? Doña María, ¿qué le preocupa? No obstante, si tú quieres, puedes añadirme información y lo vamos viendo juntos. Muchos pacientes, bastantes en estos años, les sorprende muchas veces que el médico les pregunte y dicen, bueno, usted es el experto. Yo no sé, como diría mi padre en plan gallego, pues doctor, ¿qué quiere que le diga? Por un lado no sé qué decirle y por el otro, ¿qué quiere que le diga? Pues yo me pongo en sus manos. Pues mire, Modesto, que así se llama mi padre, estoy aquí para ayudarle. Pero ¿qué le parece si trabajamos juntos lo que a usted le preocupa? Y vamos a ver qué es lo que necesita. Mire, para mí me ayudaría a entender lo que más es importante para usted. Aquí, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿En qué puedo ayudarle? Hábleme de sus preocupaciones. Porque mirar, Seligman, el gran psicólogo, decía, es en general, el ser humano, el hombre, la mujer, prefiere los acontecimientos aversivos predecibles a los impredecibles.
El gran error, si tuviera ahora mucho más rato para hablaros de la comunicación de malas noticias, pero bueno, eso lo veremos en el máster. O sea, los que no se hayan pegado un tiro en la cabeza porque he hablado a toda velocidad, he intentado meter en media hora lo de la agenda, pero he intentado ahí, por lo menos espero que os haya gustado y por lo menos algo de lo que he dicho. Todos los estudios nos señalan que peor que la peor de las verdades es la incertidumbre. Y que muchas veces los profesionales creemos que hablar de la verdad, comunicar lo que estamos pensando y sintiendo, ser auténticos en la relación, preguntarle al otro qué piensa. Mirad, un ejemplo ahora para acabar. ¿Cuántas veces como psicólogo entro con un paciente, estoy con la familia y el paciente me habla de sus miedos, del diagnóstico, del pronóstico, no sabe si se va a morir? Entro donde la doctora y la enfermera después en la reunión y le digo, oye, que Pepito no para de preguntar qué pasará, tiene un montón de dudas. Dice, me ha dicho que tiene ganas de preguntarte. Entra la doctora, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Pues muy bien, doctora, ¿cómo quiere que esté? Pues aquí. ¿Le preocupa algo? No. Y coge la doctora y se marcha. Claro, si yo no hago esa apertura, si yo no provoco y de manera intencional, volitiva, con intención, no puedo controlar cómo está él ni lo que siento, pero puedo hacer una apertura, un diálogo abierto, de manera responsable, entre adulto y adulto. Juan, me ha dicho la psicóloga, me ha dicho la auxiliar, que lleva unos días dándole vueltas a la cabeza y ahora me sorprende que de alguna manera no me pregunte nada. No sé, tengo la sensación de que le cuesta hablar de esto. Un porcentaje muy alto de personas enganchan, le estoy diciendo, yo, doctora, me siento, hablo contigo, meto la llave y hago esa apertura. Y el otro, desde su libertad y su responsabilidad como adulto, si quiere, va a hablar. Pero si damos, por supuesto, todo, muchas veces, y ya la doctora Kluber-Ross en La muerte y los moribundos, 1967, ya hablaba de que muchas veces la ocultación, el desplazamiento hacia los síntomas, la mentira, el no tengo tiempo, el me cuesta mucho hablar de esto, pero no lo hablo, no lo comunico, como no lo comunico, no lo siento, como no lo siento, no tiene significado, como no tiene significado, no existe. Muchas veces es la doctora, la enfermera, la que abre ese melón. Y el otro nos va a decir lo que quiere saber, cuánto quiere saber. Y esto es muy importante. Por eso acompañar no es estar con el otro, frente al otro, al lado del otro. Es un ser para el otro. ¿Y qué es ser para el otro, un siendo para el otro? Un estado de entrega comprometida. Yo aquí ahora me abro en apertura, genero ese vínculo. No te voy a colonizar, controlar o cosificar. Eres tú. Yo te observo y no veo en ti ni más ni menos que un semejante que sufre. Y ahora te permito que desde tu libertad y tu responsabilidad tú comuniques. Pero si yo no tengo esa apertura comprometida, si no intento de alguna manera facilitar en el otro, me centro en el problema y soy directivo, tendré un rol de autoritario, observador analítico, de experto. En cambio, si facilito la empatía, puedo ayudar al otro como servidor, como empático, puedo adoptar una postura más secundaria y permitir al otro que de alguna manera nos diga qué es aquello que está sintiendo. Porque en definitiva la experiencia de enfermedad es única. El sufrimiento es subjetivo. Y esta es la gran clave. Ya Laín Entralgo, Diego Gracia y otros muchos médicos lo han observado. Tenéis que cosificar, cuantificar de manera evidente, fiable, confiable, con validez y fiabilidad los signos y síntomas que experimentáis en el enfermo. Pero lo curioso es que la enfermedad es una vivencia, una existencia, y se transmite a través del lenguaje. Tenéis que analizar el lenguaje. Y ese estado de distrés, de amenaza que siente la persona ante su integridad, que está siendo amenazada, que amenaza su yo, con independencia de su causa, es un dolor total, como decía Cecily Sander. Pero no tiene sentido hablar de dolor total, porque en definitiva la persona está influenciada por su biología, su psicología y su existencia, lo que significa para ella. Por eso las personas cuando padecen dolor declaran muchas veces que es desconocido ese dolor, provoca mucha ansiedad, que siento la impotencia de no poder aliviarlo y que de alguna manera el significante de la enfermedad es
el síntoma, pero el significado es la indefensión, la desesperanza que nos anuncia la muerte. Y eso provoca mucha angustia existencial. Por eso es muy importante preguntarle a la persona. La relación de ayuda, el counseling se basa en el arte de hacer buenas preguntas. Por eso que he querido hoy, cerrando ya esto, de alguna manera, pues intentar en la medida de lo posible crear ese espacio de encuentro. Al final podéis manejar muchos dispositivos, herramientas, conocimientos, capacidades, podéis utilizar un montón de instrumentos, pero ahora la verdad, vuestro instrumento es el ejercicio de vuestra propia humanidad, vuestra propia persona. Y al final quisiera acabar con, de alguna manera, ayudándoos a entender que hay ciertas palabras que ayudan, como los fármacos, y pueden ser aliviadores y coadyuvantes de la enfermedad. El vínculo, la relación puede ser medicina para el otro. Y hay palabras que alegran, otras asustan y otras ayudan a quien las escucha. Y muchas veces hay palabras o maneras de hablar que con dañosa eficacia capturan y envenenan el alma. ¿Qué quiero decir con esto? La comunicación no es una cualidad que se traduce en capacidades y habilidades transversales. No, es una cualidad esencial del ejercicio de nuestra profesión, porque al final todas las profesiones de ayuda, la principal herramienta es tu propia persona y el ejercicio de tu comunicación. Bueno, pues, Hispanita, yo hasta aquí he llegado porque veo que son las 8:08. Igual me he extendido demasiado, pero han sido 35 o 40 minutos, no me ha dado para más. Perfecto, Eh, perfecto. espero que os Pues haya valido para algo. Y Robert, yo siempre lo digo, el poder de las palabras, siempre hablo del poder que tienen las palabras, cada palabra de la que hablamos, y luego para poder trabajar en paliativo, la base, o sea, la base es la comunicación, es que si no, no avanzamos, no se va avanzando, ¿no? Siempre necesitamos establecer esa base, que es la comunicación con los pacientes, para poder avanzar, para tener un plan. Y nosotros siempre lo decimos, que la comunicación es esencial, buscando pues todo lo que tú dices, tiempo, espacio, momento y eso, y abriéndote a la otra persona, ganando confianza, una sonrisa, un sentarte. Hay estudios que dicen que sentarte en una habitación 5 minutos, o sea, hace más que estar 15 de pie. No sé exactamente cómo era ese artículo y ese estudio, pero eso, que el hecho de sentarte para la otra persona es como si hubieras estado más tiempo. Así que bueno, que tenemos la oportunidad de verte en las clases y luego del taller que des, que será pues mucho más extenso que esto. Esto sí, era esto es un una poquito pildorita. esto es una pildorita, un aperitivillo, lo que te ponen en la boda antes de entrar, 4 gambitas peladas y 2 cañitas. Después ya nos metemos, y os doy las gracias por vuestra Sí, atención, por estar ahí, por la gente que después lo vaya a escuchar sí, y he corrido porque claro, con el tema de la informática hemos empezado casi media hora tarde y me he quedado nada, 40 minutos pelados. Tenía más pensado hablaros de un montón de cosas más, pero bueno, yo creo que aquí básicamente las ideas fuerzas es crear el vínculo, la comunicación, crear una agenda conjunta paciente-profesional y sobre eso todo es. hacer las grandes preguntas para crear ese vínculo y desde ahí poder entrar en la sintomatología, en el mundo de significados y en la vivencia de la enfermedad, ¿no? Porque no hay dos enfermedades iguales, está el enfermo y los cuerpos duelen, ¿no? Como decía Cáceres, pero lo que enferman son las personas. Los que le duelen de alguna manera el sufrimiento son de las personas. Y entonces poderlo aliviar y entender como cualquier síntoma, y os puedo retar, y hay muchísimos sabios que lo han escrito, doctores, psicólogos, psiquiatras, personas expertas en psicosomática, como cualquier síntoma puede ser mediado, matizado, modulado por el lenguaje, y cómo captar ese lenguaje es una manera de aliviar también y ser coadyuvante y reforzante de la medicación, ¿no?
Pues nada, Sí, que sí. la fuerza os acompañe, que Dios os bendiga, que la salud os sea propicia y que los hados también y el horóscopo os venga bien. Cada uno lo que le venga bien. Un besito muy fuerte, Robert. Muchas gracias. Cuidaos mucho. Gracias. Venga, Chao. saludito. Adiós. Adiós. Bueno, adiós.